Bienvenido a tu clase de tutoría de esta semana. En esta semana vamos a continuar revisando el tema de las causas y las consecuencias. En semanas anteriores ya habíamos visto qué son las relaciones de causa y consecuencia. También localizamos en textos las relaciones de causa y consecuencia. Bueno, en esta clase vamos a ahondar o a profundizar un poco más en los nexos causales. Vamos a ver primero algunas características de estas palabras. La primera característica nos dice, los nexos causales son palabras que unen dos oraciones, creando una relación de causa-efecto, es decir, estas palabras, los nexos, nos permiten relacionar dos oraciones simples creando una oración compleja, en las cuales siempre hay una relación de causa-efecto o causa-consecuencia. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo una oración compleja que está formada por dos oraciones simples. Vamos a leer nuestra oración compleja. Nos dice, la rana murió porque se acabó el agua. Como observas, esta oración se compone por dos oraciones más simples. La primera es, la rana murió, y la segunda, se acabó el agua. Estas dos oraciones están relacionadas por una palabra que las une. Esta palabra es ¿por qué? A esta palabra se le conoce como nexo causal por el hecho de que une estas dos oraciones creando una relación entre ellas en la que una se debe a la otra. En este caso, esta oración, la rana murió, se debe a que se acabó el agua, es decir, a la segunda oración. Si esta situación o lo que ocurrió en la segunda oración no hubiera pasado, la primera no hubiera tenido lugar, es decir, si nunca se hubiera acabado el agua, la rana seguiría viva. De ahí que nos diga que estas palabras crean una relación de causa-efecto. Una segunda característica de los nexos causales son que afectan, explican o modifican, es decir, estas palabras sirven para explicar un suceso o cambian el sentido de una oración. Vamos a volver a revisar el ejemplo anterior. En este caso, como habíamos mencionado, la palabra por qué es un nexo causal que nos une dos oraciones, creando una relación entre ellas. Bien, esta palabra, el nexo por qué, nos está explicando algo, nos explica por qué se murió la rana. Esta palabra sirve para profundizar en la información. Una tercera característica es que generalmente todos los nexos pueden ser reemplazados por el nexo por qué. Vamos a ver un ejemplo. Bien, aquí tengo la oración, me duele el estómago ya que comí mucho. En esta oración, ya que es el nexo causal, es decir, esta palabra me enlaza estas dos oraciones creando una relación de causa-efecto. Nuestra anterior característica nos había dicho que cualquier nexo causal o que la mayoría de los nexos causales podía ser reemplazada por la palabra por qué o por el nexo por qué y la oración seguía entendiéndose igual. Aquí yo reemplacé el nexo ya que por el nexo por qué, quedando la segunda oración. Me duele el estómago porque comí mucho. Como observas, estas dos oraciones siguen siendo iguales, muestran una relación en la que una situación está enlazada con la otra. Y a pesar de que el nexo causal cambió de uno a otro, la oración se sigue entendiendo igual. Ahora vamos a revisar una tablita en donde aparecen los principales nexos causales. En la siguiente tablita vemos dos categorías de nexos causales. Los primeros son nexos de causa y los segundos son nexos de efecto. Tienen el mismo fin, es decir, mostrar una relación de causa-efecto. Sin embargo, los de causa nos explican el por qué se da una situación, mientras que los de efecto nos explican qué es lo que se origina
de una situación. Y aquí tengo los siguientes nexos de causa que son por qué, pues, puesto que, ya que, a causa de, en vista de, en el supuesto que, para qué. Y en los nexos causales de efecto tenemos por tanto, por lo tanto, por consiguiente, de suerte que, de modo que, de manera que, debido a que y por. ¿Qué vamos a hacer a continuación después de esta explicación? Debajo de la tablita de los nexos causales aparecen los ejercicios con los que vas a estar trabajando. La instrucción nos dice, lee los siguientes textos y localiza y encierra los nexos o conectores causales. Aquí aparecen 4 textos que son la infección, las estrellas de mar, el sistema solar y la obesidad infantil. Yo te voy a ayudar con el primer texto, que es la infección. Te voy a mostrar cómo se debe de realizar la búsqueda de los nexos o conectores. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer todo nuestro texto. Entonces, vamos a comenzar con nuestra lectura. La infección. La infección es una reacción física producida por la entrada de bacterias o microorganismos causando daño al cuerpo. A causa de esta entrada de bacterias, el cuerpo reacciona produciendo pus, inflamación, generando una elevación de la temperatura corporal bastante molesta que puede llevar a reacciones físicas adversas. Esto como reacción directa del sistema inmune indefensivo del cuerpo. Una vez que ya hayas leído todo tu texto, vamos entonces a buscar los nexos causales. Si no los recuerdas, vuelve a revisar aquí tu tablita. Estos son los nexos que van a estar apareciendo en nuestros textos. Entonces, vamos a comenzar con la búsqueda. Te aconsejo que revises párrafo por párrafo para que no se te vaya a ir ningún nexo. En el primer párrafo de mi primer texto, yo encontré el nexo por. Este nexo nos explica por qué se debe una situación. Aquí nos dice que la infección es una reacción física y nos dice que se debe o surge por la entrada de bacterias o microorganismos. Aquí fue el único conector que yo encontré. Ahora voy a pasar a revisar mi siguiente párrafo. En el siguiente párrafo, al inicio, encontré el conector a causa de. Este conector está aquí, mira. Es el mismo. Este conector nos explica una causa, es decir, el origen de un problema. En este caso nos dice que las infecciones se deben a la causa de que entran bacterias al cuerpo. Continuando la búsqueda de nexos en este párrafo, yo ya no encontré ningún otro. Es decir, que solamente en este texto encontré 2 nexos causales que fueron por y a causa de. De esta misma manera entonces se trabajarían los demás textos. Tendrías que leerlos y después analizar párrafo por párrafo la presencia de lo que son los nexos o conectores causales. Recuerda que esos nexos son los que aparecen en esta tablita. Por lo que si tienes dudas, revisa tu tablita para ver si esa palabra se encuentra aquí. Y también para que te sirvan de guía para revisar tus textos. Una vez que hayas terminado y hayas encerrado todos los nexos o conectores, habrás terminado con tu clase de tutoría de esta semana. Recuerda tomarle foto a tu evidencia, subirlo a la plataforma y que tengas un buen día.